¿Cuánto sabe sobre el intrigante mundo del crimen y la riqueza ilícita? ¿Cuánto más sabe sobre las mujeres que han dejado huellas indelebles en las arenas del crimen y la riqueza extravagante? Estas son las mujeres criminales más ricas de todos los tiempos, que se atrevieron a ser infames, desafiando las normas sociales y amasando fortunas por medios ilegales, dejando un rastro de controversia. Desde imperios de la droga hasta sindicatos de contrabando y crimen organizado, sus historias le cautivarán y asombrarán. Ma Barker Ma, también conocida como Kate Barker, nació en Missouri en 1873. Su vida dio un giro cuando vio al famoso forajido Jesse James y a su banda cabalgando por su pueblo. Eso despertó su deseo de aventura y de una vida al margen de la ley. Pero Ma tuvo que enfrentarse a muchos retos. Su padre murió cuando era joven y su padrastro, un agente de la ley, la trataba injustamente a ella y a sus hermanos. En 1892 se casó con George Barker, un hombre tranquilo y sin ambiciones. Pasaron apuros económicos y se mudaron por Missouri y Oklahoma. En Tulsa, Ma se convirtió en el cerebro de las actividades delictivas de sus hijos. El FBI llegó a calificarla como el cerebro criminal más peligroso. No disuadió a sus hijos de llevar una vida delictiva, y cuando uno de ellos provocó un trágico accidente, Ma los defendió ferozmente. En diciembre de 1932, la banda de Barker ejecutó un audaz atraco al Third Northwestern National Bank de Minneapolis. Sin embargo, el atraco desembocó en un violento tiroteo con la policía, con el resultado de un agente muerto y otro herido. A pesar del derramamiento de sangre, la banda logró eludir la captura, estableciéndose como una de las organizaciones criminales más temidas de Estados Unidos. La banda de Barker se convirtió en experta en secuestros por grandes sumas de dinero. Secuestraron con éxito a dos empresarios locales, William Hamm y Edward Bremer, y cobraron rescates de $100,000 y $200,000. Aunque no está claro si Ma estuvo directamente implicada, disfrutó de las recompensas. Se calcula que su patrimonio neto rondaba los $70 millones. Derrochaba en ropa y muebles de lujo y aceptaba regalos lujosos de sus hijos, como abrigos de piel y joyas. Mientras el país sufría la depresión económica, Ma cenaba en restaurantes elegantes y se divertía en clubes de lujo. Sus sueños de riqueza por fin se hacían realidad gracias a los actos delictivos de sus hijos. La ley finalmente alcanzó a Arthur Barker en Chicago. El FBI encontró una pista en su apartamento, un mapa de XD Florida y una carta quemada en la que se mencionaba a un monstruoso caimán llamado Old Joe. El FBI siguió la pista y descubrió a Ma y Fred escondidos en una acogedora casa de campo cerca del lago Weir. Lo que empeoró las cosas para los Barker fue que escribieron a Arthur, alardeando de sus emocionantes aventuras. No sabían que esta información única llevaría a los hombres G directamente a su puerta. En la madrugada del 16 de enero de 1955, el FBI acordonó el escondite de los Barker y exigió la entrega de Ma y Fred. Sin embargo, en lugar de obedecer, Fred empujó desafiante una ametralladora por la ventana. Así se desencadenó un angustioso tiroteo de 4 horas, que acabó grabándose en la historia del FBI como el más largo de sus anales. En el trágico desenlace, todos los hijos de Ma Barker tuvieron un final violento. La propia Ma, junto con Fred, fue víctima de los incesantes disparos durante el enfrentamiento. Arthur, mientras intentaba escapar de Alcatraz, se enfrentó a un destino similar. Herman, acorralado por la policía de Kansas, optó trágicamente por quitarse la vida. El cuarto hermano, Lloyd, llevó una existencia solitaria, pasando la friolera de 25 años tras los fríos e implacables barrotes de la prisión de Leavenworth. Tras su puesta en libertad, le sobrevino una tragedia aún mayor, ya que fue atropellado mortalmente por su esposa. Rosetta Cutolo. El destino deparó una mina de oro a Rosetta Cutolo, que solo intentaba sustituir a su hermano, Raffaele Cutolo, condenado a 30 años de cárcel por su notoriedad. Sin embargo, ella compartía con él el gen de convertirse en una célebre delincuente, cuya misteriosa vida intrigó y desconcertó a los investigadores durante décadas. La historia de Rosetta comienza en el corazón de Nápoles, Italia, una ciudad famosa por su crimen organizado. Nacida en el seno de una familia profundamente enredada en el submundo criminal, Rosetta ascendería hasta convertirse en la indiscutible reina pin de la camorra, la mafia napolitana. Con una mente astuta y un comportamiento despiadado, Rosetta se estableció como una fuerza a tener en cuenta. Navegó por los traicioneros bajos fondos, forjando alianzas y eliminando rivales, mientras construía un imperio criminal que abarcaba drogas, extorsión y blanqueo de dinero.
Pero lo que realmente diferenciaba a Rosetta era su habilidad para ejercer el poder discretamente, operando desde las sombras, mientras sus homólogos masculinos ocupaban el centro del escenario. Su personalidad calculadora y misteriosa no hacía sino aumentar el atractivo que la rodeaba. Aunque es difícil obtener cifras exactas, los expertos estiman que el patrimonio neto de Rosetta Cutolo ascendía a millones de dólares en su mejor momento, gracias a su residencia en el castillo de Mediseo, una gran obra maestra del siglo XVI que contaba con 365 habitaciones. Desde esta morada, su imperio criminal se extendía por vastos territorios, con una red de conexiones que llegaba mucho más allá de las fronteras de Italia. Los beneficios del narcotráfico, el juego ilegal y la extorsión llegaban a sus arcas, lo que la convertía en una reina intocable. Con una inmensa riqueza a su disposición, Rosetta vivía una vida de opulencia y excesos, rodeada de lujo y protegida por sus leales sicarios. Sin embargo, como dice el refrán, cuanto más alto suben, más duro caen. El reinado de Rosetta Cutolo acabó derrumbándose, pronto estuvo, y siempre estuvo huida. En una ocasión, la policía hizo una redada donde él dirigía una reunión. Sin embargo, Cutolo logró escapar en coche, escondida bajo una alfombra. El cura del barrio la ayudó a sortear los controles. Después de eso, permaneció escondida durante años y controló las operaciones desde diferentes pisos francos. La otrora intocable Reina Pin se encontró con crecientes problemas legales y un intenso escrutinio de las fuerzas del orden. El peso de sus delitos y del imperio que había construido amenazaba con consumirla. Tras huir durante más de 10 años, desde que en 1981 asaltaran su castillo, la Queen Pin se rindió en Sainz cuando apareció de repente en la entrada de la comisaría diciendo: «Estoy cansada de huir». Hoy, el nombre de Rosetta Cutolo sigue vivo como símbolo de poder, misterio y criminalidad femenina. A pesar de su caída final, no se puede ignorar el impacto de Rosetta Cutolo en el crimen organizado. Rompió las normas de género y abrió el camino para que otras mujeres ascendieran en las jerarquías criminales. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, infundía respeto y temor a partes iguales. Su historia y las tragedias que se cobraron la vida de su primer marido, su segundo marido y su hermano permiten vislumbrar el oscuro mundo que habitó Ávila Beltrán. Una mujer que no solo sobrevivió, sino que prosperó en las altas esferas del cártel de la droga mexicano. Según sus extravagantes publicaciones en las redes sociales, se calcula que su fortuna ronda los 15 millones de dólares. La infamia de Sandra como la Reina del Pacífico se debe a su presunto papel en la organización de una flota de atuneros que traficaban con enormes cantidades de cocaína desde la costa mexicana del Pacífico hasta Estados Unidos, el mayor mercado de cocaína del mundo. Este cerebro criminal llevaba una vida de lujo, con maletas llenas de millones de dólares, en billetes de $100. Se dice que incluso sabía de un asombroso soborno de 100 millones de dólares ofrecido a un presidente mexicano. Dinero, poder e influencia se entrelazaban en una red de oscuridad que encajaba a la perfección con sus gustos. Pero, ¿cómo consiguió acceder a este traicionero submundo? Sandra nació en la realeza del narcotráfico, con su familia profundamente vinculada al cártel de Guadalajara. Desde muy joven fue testigo del extravagante estilo de vida y de los montones de dinero asociados al narcotráfico. Al principio se dedicó al periodismo, pero su vida dio un giro drástico cuando entró en el mundo de la droga. Con su carismática personalidad, sus impresionantes habilidades al volante y su puntería, Sandra saltó rápidamente a la fama. Lo fascinante es que Sandra nunca se dio el gusto de consumir cocaína, porque creía que eso disminuiría el respeto que le inspiraban sus colegas masculinos. Estaba decidida a ganarse el respeto y establecerse como una fuerza a tener en cuenta. Cautivó a los líderes de los cárteles, salió con personajes influyentes y llegó a tener una flota de 30 coches. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de riesgos y contratiempos. La suerte de Sandra empeoró cuando secuestraron a su hijo, lo que intensificó el escrutinio policial y la convirtió en la delincuente más buscada. Obligada a huir, Sandra experimentó la dura realidad de ser una fugitiva. Sin embargo, encontró consuelo en la adrenalina de sus peligrosas escapadas, disfrutando de la emoción de ser más astuta que sus perseguidores. Durante su huida, Sandra Ávila Beltrán se convirtió en una leyenda por derecho propio, inmortalizada por una popular canción de narcocorridos llamada Fiesta en la Sierra. Pero la fama tiene un precio, ya que su anonimato se hizo añicos y se enfrentó a numerosos intentos de asesinato. Una emboscada en particular dejó a su compañera muerta, y ella escapó con ella por los pelos.
Finalmente, la vida de Sandra como fugitiva llegó a su fin cuando fue detenida junto a su nuevo socio, Juan Diego Espinosa, un importante traficante de cocaína. Se sintió aliviada al ser capturada, comprendiendo que el poder del dinero solo podía protegerla durante un tiempo. Ha sido puesta en libertad y está centrada en pasar fastuosamente los días que le quedan de vida. Maria Licciardi. En el corazón de Nápoles, donde las calles susurran secretos y el peligro acecha en las sombras, una mujer reina como jefa indiscutible del clan Licciardi. Su nombre es Maria Licciardi, alias La Madrina, al igual que otra mujer que veremos más adelante en este vídeo. Era una figura legendaria en el clan criminal, y con su diminuta estatura y su férreo carisma, infundía respeto y temor a sus compañeros de camorristi. Nacida y criada en el corazón del clan Licciardi, María heredó un legado de delincuencia. Su familia estaba profundamente arraigada en la camorra, y ella estaba destinada a seguir sus pasos. Sus hermanos, Pietro y Vincenzo, y su marido, Antonio Teghemier, eran todos camorristas. Pero fue María quien ascendería al poder y se convertiría en la primera jefa del clan Licciardi. Cuando detuvieron a sus parientes varones, María tomó las riendas. Unió a los fragmentados clanes de la camorra bajo el estandarte de la Alianza Secondigliano, ampliando su control sobre lucrativos negocios como las drogas, los cigarrillos, la protección y la prostitución. María desempeñó un papel fundamental en el tráfico de drogas de la ciudad, orquestando acuerdos y ampliando su mercado. Pero fue su implicación en el negocio de la prostitución lo que marcó un cambio significativo. Rompiendo el código de conducta de la camorra, María permitió la explotación de chicas jóvenes, alimentando la actividad delictiva y asegurando su lealtad a través de la adicción y el miedo. María Licciardi era una mujer de contradicciones. Aunque rehuía los focos y mantenía un historial intachable, era conocida por su inteligencia despiadada y su enfoque práctico de la gestión del imperio criminal. Su patrimonio neto superaba los 500 millones de libras. Se inspiró en jefes del crimen como Rosetta Cutolo, a la que hemos visto en este vídeo. Bajo su liderazgo, el clan Licciardi prosperó, ganándose la buena voluntad de la comunidad local a través de ocasionales actos de caridad. En un lugar plagado de desempleo y pobreza, el clan proporcionaba empleo y estabilidad, convirtiéndose en una fuerza poderosa en Secondigliano. Pero todo reinado tiene su ocaso. Un desacuerdo sobre un cargamento de heroína desencadenó una violenta guerra entre bandas, que provocó la indignación pública y una represión policial masiva. María Licciardi se convirtió en objetivo de las investigaciones y sus enemigos intentaron acabar con ella. Ante el cerco policial, María se escondió, ganándose el apodo de la Pimpinela Escarlata de Italia. Durante 2 años eludió su captura, ordenando asesinatos y guerreando con clanes rivales. Incluso bombardeó una fiscalía en un intento desesperado por detener las investigaciones contra su clan. La policía hizo innumerables esfuerzos por atrapar a Licciardi, pero siempre conseguía escabullirse. Su red de protección y sus astutas tácticas la mantenían un paso por delante. Finalmente, un fatídico día, la suerte de María Licciardi se acabó. En una audaz operación, la policía de Nápoles la detuvo mientras viajaba con un cómplice. La mujer que les había eludido durante tanto tiempo estaba por fin bajo su custodia. Hoy, María Licciardi está entre rejas, pero su influencia sigue siendo enorme. Las cárceles no pueden contener el poder y el alcance de la camorra. Como jefa indiscutible del clan, sigue mandando desde dentro. Su patrimonio neto no se ha revelado, pero su legado de poder e infamia perdura. Stephanie Sinclair. En los primeros años del siglo XX, en medio de la bulliciosa ciudad de Nueva York, surgió en Estados Unidos una figura misteriosa y formidable. Se llamaba Stephanie Sinclair, pero era conocida por muchos nombres: Queenie, Madame Queen y la reina de la política Rackets. Forbes y Business Insiders informan de que su patrimonio neto superó los 15 millones de dólares, según un estudio reciente. Los orígenes de Stephanie Sinclair están rodeados de misterio. Nacida el 24 de diciembre de 1897 en la isla francesa de Guadalupe, llegó a Estados Unidos muy joven, navegando en un barco de vapor en 1911. Sin embargo, hay bastantes discrepancias en torno a su edad y los detalles de su viaje, que no hacen sino aumentar el enigma que la rodea. Con la vista puesta en la vibrante comunidad afroamericana de Harlem, Stephanie se estableció rápidamente como una fuerza a tener en cuenta. Se convirtió en líder de la banda local de los 40 ladrones, dedicada a la extorsión y el robo. Pero fue su incursión en el negocio de los números, una lotería adaptada a la comunidad afroamericana, lo que la catapultó a una riqueza y un poder inmensos. La estafa de Stephanie prosperó, convirtiéndola en una mujer rica,
Sin embargo, también la convirtió en un objetivo. A medida que la era de la ley seca llegaba a su fin, mafiosos como Dutch Schultz trataron de sacar provecho de las nuevas empresas criminales, lo que condujo a una feroz batalla por el control de los negocios de números en Harlem. Stephanie St. Clair era descrita como arrogante, sofisticada y educada. Poseía una lengua afilada y un temperamento feroz que dirigía a sus rivales, a la policía e incluso a los negocios de propietarios blancos que invadían su territorio. Una vez dijo: «No entiendo cómo esta policía, que se supone que protege al pueblo, puede hacer redadas por supuestos deslices de la política cuando estos mismos hombres son ellos mismos partícipes del juego». Se produjeron violentos enfrentamientos en su lucha por mantener su control sobre los chanchullos de los números. Y a pesar de sus esfuerzos por resistirse, Stephanie y su leal lugarteniente, Ellsworth Bumpy Johnson, se encontraron perdiendo el control de los fraudes de números a manos de gente como Dutch Schultz y la poderosa familia del crimen luciano. Al darse cuenta de la inutilidad de su lucha, Stephanie acabó entregando su organización a sus rivales. A mediados de los años 30, Stephanie St. Clair se casó con Sufi Abdul Hamid, líder de un culto islámico budista. Era una especie de estafador que adoptaba muchas identidades, pero nunca pudo ocultar su actitud antisemita. Su relación fue tumultuosa, marcada por las cuestionables afirmaciones de Hamid y sus actividades delictivas. Stephanie, sin embargo, siguió centrada en la defensa de los derechos civiles y económicos de los afroamericanos. Los acontecimientos dieron un giro trágico cuando Hamid recibió un disparo y Stephanie fue acusada del crimen. Durante el sensacional juicio que siguió, el abogado de Stephanie descubrió la verdad tras la identidad de Hamid y puso al descubierto su engaño, que yo diría que era bastante evidente, pero no para las autoridades. A pesar de mantener su inocencia, Stephanie St. Clair fue declarada culpable de agresión y condenada a prisión. Tras su puesta en libertad, continuó su lucha por los derechos de los afroamericanos, pero se mantuvo alejada de las empresas criminales. Su influencia disminuyó tras la muerte de Bumpy Johnson en 1968, y la propia Stephanie falleció 18 meses después. Jemeker Thompson. Jemeker Thompson es un nombre que aún resuena en los anales de la historia criminal. Nacida en un mundo de caos y tentaciones, Jemeker Thompson eligió un camino traicionero que la llevó a la cima del poder y la riqueza. Pero, ¿qué precio pagó por su fortuna mala vida? La historia de Jemeker Thompson comienza en las mezquinas calles de Los Ángeles, donde creció en medio de la pobreza y la adversidad. Su familia se quedó sin hogar cuando ella tenía 8 años. Se marchó a vivir con sus abuelos y regresó cuando tenía 14 años. Buscando un escape de las duras realidades de su entorno, encontró consuelo en el abrazo de un mundo peligroso, el mundo de las drogas. Con una mente astuta y un impulso implacable, Jemeker ascendió en el mundo de la droga y se convirtió rápidamente en una figura formidable. Su organización, conocida como Queen, controlaba un vasto imperio alimentado por el tráfico ilícito de crack. Como Queen, Jemeker dirigía una red de traficantes y matones, manipulando las calles como una marioneta. Su reputación creció rodeada de misterio y de rumores sobre su crueldad. El botín de su empresa criminal era inmenso. Jemeker se deleitaba con una vida de lujo, rodeada de coches de lujo, ropa de diseño y mansiones extravagantes, pero el verdadero alcance de su riqueza seguía siendo un secreto muy bien guardado. Sin embargo, la ostentación de Jemeker no estuvo exenta de problemas. Las fuerzas del orden se cerraron sobre sus actividades delictivas, decididas a acabar con su imperio. Jemeker jugaba al gato y al ratón y evadía su captura una y otra vez. Pero como dice el refrán, el orgullo precede a la caída. El exceso de confianza de Jemeker y una fatídica traición entre sus filas acabaron por hundirla. En 1993 fue detenida en la ceremonia de 6º grado de su hijo y se enfrentó a todo el peso del sistema judicial. Tras los muros de la prisión, Jemeker se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Fue dentro de esos confines donde encontró la redención, reflexionando sobre los estragos que había causado en su comunidad. Decidida a dar un giro a su vida, se convirtió en una defensora cristiana del cambio, dedicándose a evitar que otros siguieran el camino destructivo que ella recorrió en su día. Ahora se preguntarán, ¿cuál era el patrimonio neto de esta delincuente? Aunque la cifra exacta sigue siendo un misterio, se cree que alcanzó cifras asombrosas, medidas en millones de dólares. En la actualidad, se calcula que su fortuna asciende a $10 millones. Sin embargo, el verdadero coste de su riqueza fue inconmensurable: vidas destrozadas y almas perdidas. Su historia es un cuento con moraleja, para recordar las circunstancias que pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas. Rafaela Dalterio.
un nombre con muchas historias de misterio, suspense y riqueza inimaginable. Raffaella d'Alterio nació en el seno de una famosa familia criminal italiana. Ella heredó un legado de poder e influencia, pero ella no era una mafiosa ordinaria. Con un aura capaz de hacer que los hombres cumplieran sus órdenes sin hacer preguntas y un hambre insaciable de control, se abrió camino en el traicionero paisaje de la delincuencia. Desde muy joven, Raffaella hizo gala de un intelecto astuto y una extraña habilidad para superar a sus rivales. Ascendió rápidamente en el escalafón y su reputación de maestra manipuladora y fuerza a tener en cuenta crecía con el paso de los días. Con mano de hierro, Raffaella controlaba un vasto imperio criminal que abarcaba varios continentes. Desde el tráfico ilícito de armas hasta el narcotráfico, su alcance se extendía a lo largo y ancho. Acumuló una riqueza inimaginable y se rodeó de todo tipo de lujos, como muestra de su éxito sin parangón. Pero tras su mirada gélida y su actitud estoica, se escondía una red de secretos que pocos se atrevían a desvelar. Los verdaderos motivos de Raffaella y las profundidades de su poder permanecían rodeados de misterio. Su habilidad para eludir a las fuerzas del orden y a los sindicatos rivales no hacía sino aumentar su misticismo. En un mundo donde la lealtad es frágil y la traición acecha en cada esquina, Raffaella bailaba en el filo de la navaja. Se enfrentó a amenazas internas y a constantes atentados contra su vida. Sin embargo, salió indemne, dejando a sus enemigos asombrados y a sus aliados temerosos. Todos los imperios se desmoronan. ¿Se desmoronan? Bueno, el imperio de Raffaella también tuvo su parte justa de desafíos. En un audaz giro de los acontecimientos, su red de engaños se desenredó y su imperio empezó a desmoronarse. Las autoridades la acorralaron, decididas a poner fin a su reinado. ¿Lo lograron? Fue detenida en 2002 junto a dos de sus hijas, Caterina y Costanza, que daban un paseo en el coche nuevo regalado por el novio de Caterina. En la operación se confiscaron coches de lujo y propiedades por valor de más de 10 millones de libras. Las autoridades revelaron que d'Alterio y su familia viajaban con frecuencia a Montecarlo para hacer compras suntuosas con sus riquezas ilícitas. Seguramente se preguntarán cuál era el patrimonio neto de Raffaella. Se estima que ascendía a miles de millones. La inmensa riqueza que acumuló era un testimonio de su ambición despiadada y se hacía evidente en los gastos frívolos que emprendía. La historia de Raffaella d'Alterio hace que el poder resulte seductor, con el precio que hay que pagar para alcanzarlo. A medida que vamos desvelando las capas de su misteriosa vida, descubrimos el frágil equilibrio entre la riqueza, el peligro y la insaciable sed de control. Pero su nombre seguirá siendo intimidante durante años. Gertrude Lithgow. Hablemos un poco de Gertrude Lithgow. Nacida con una cuchara de madera en los bajos fondos de la sociedad, Gertrude Lithgow estaba destinada a una vida de infamia. Con un pasado envuelto en la oscuridad, emergió como una figura de intriga. Sus orígenes siguen siendo un misterio y poco se sabe de sus primeros años, pero los rumores de los bajos fondos apuntan a una infancia turbulenta que la convirtió en la formidable figura que llegaría a ser. Desde las profundidades de la desesperación, se abrió camino hasta la cima desde las Bahamas, de donde se dice que era originaria, hasta Estados Unidos. También se rumoreaba que era gitana, pero esto no se ha refutado ni demostrado. Con cada movimiento audaz, Gertrude afianzaba su control sobre el hampa. Construyó un imperio de riquezas mal habidas, tejiendo una compleja red de engaños e intrigas. El atractivo del poder, unido a su insaciable hambre de más, impulsó su implacable búsqueda de la dominación. Se convirtió en una floreciente diosa del ron, dedicada al contrabando, y ganó mucho dinero desafiando la prohibición desde las Bahamas hasta Estados Unidos, en busca de mercados para su mercancía. Recibió el apodo de Cleo, de la famosa Cleopatra, por tener cierto parecido en actitud y aspecto físico. Encontró compradores recelosos de su género en un negocio mayoritariamente masculino, pero superó cualquier escepticismo con la calidad de los productos, los precios y su inteligencia. Pronto se convirtió en una figura formidable en el negocio de suministro de licores, llegando a ser conocida como la Reina Bahama. Durante el reinado de Gertrude en las Bahamas, su historia apareció en columnas sindicadas de periódicos y revistas. También se hizo tan famosa que apareció en periódicos como el New York Times, el Chicago Tribune y Los Angeles Times. Era toda una celebridad. Se dice que la bandera británica ondeó en señal de saludo cuando zarpó por última vez de las Bahamas. Tras la fría apariencia de Gertrude, se escondía un manto de secretismo. Pocos conocían la profundidad de sus motivos o el alcance de sus conexiones. Su inescrutable personalidad fascinaba a quienes la rodeaban, que se preguntaban qué oscuros secretos guardaba en secreto.
Su patrimonio neto era probablemente otra de las cosas que guardaba con tanto cariño que no se podía establecer una estimación. Sin embargo, creo que ascendería a miles de millones, dado su dominio de las artes criminales y su habilidad para explotar cualquier oportunidad. En un mundo donde la confianza es un lujo y el peligro acecha libre y sin rumbo a cada paso a la espera de alguien lo bastante osado como para apoderarse de él, Gertrude Lithgow bailó en el precipicio de la destrucción por ir contra las leyes públicas. Su historia enciende tanto la pasión como la cautela. Thelma Wright. Thelma Wright, una chica católica corriente, llevaba una vida aparentemente normal hasta que se cruza con Jackie Wright, un proveedor mayorista de heroína muy arraigado en la escena de la droga de Filadelfia. Jackie conoció a Thelma en 1977 y estuvieron casados un par de años. Su vertiginoso romance les condujo a un mundo peligroso en el que imperaban el poder y la violencia. Pero el destino les tenía reservados planes más oscuros. La asociación de Jackie con la tristemente célebre Mafia Negra, una temida banda callejera conocida por sus actos despiadados, le elevó a una posición de poder y miedo. Sin embargo, esto le convirtió en objetivo de quienes pretendían acabar con él. En 1986, la tragedia se cebó con Jackie, que apareció muerto, envuelto en una alfombra y con una bala perforándole la cabeza. Thelma se vio abocada a la tristeza, viuda para proteger a su hijo de 4 años. Estoy llorando y me derrumbo, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Decidida a sobrevivir, Thelma tomó el control del imperio de su marido, convirtiéndose en el principal proveedor de heroína y cocaína en Filadelfia. Su ascenso al poder fue rápido y, en el apogeo de su reinado, amasó una fortuna estimada en más de $400,000 al mes. Pero su trayectoria distaba mucho de ser glamurosa. La vida de Thelma estuvo al borde del peligro. En 1991, un tiroteo mortal en un club nocturno de Filadelfia hizo añicos su ilusión de invencibilidad. Atrapada en el fuego cruzado, escapó con vida por los pelos, marcada para siempre por la violencia que la rodeaba. El punto de inflexión llegó cuando uno de sus principales clientes fue detenido por contrabando de cocaína a través del servicio postal. Thelma reconoció las señales de alarma y tomó una decisión crucial: abandonar el tráfico de drogas antes de que la consumiera. Eligió un camino de redención y autodescubrimiento. Durante más de una década, Thelma vivió en la sombra, manteniendo un perfil bajo y evitando el atractivo de su vida anterior. Finalmente, encontró el valor para compartir su historia, publicando sus memorias, With Eyes from Both Sides, Living My Life In and Out of the Game. Hoy es una oradora motivacional que utiliza sus experiencias para inspirar a otros a alejarse del peligroso camino que ella recorrió. El viaje de Thelma Wright sirve de advertencia, de recordatorio de que la búsqueda de poder y riqueza en los bajos fondos de la delincuencia tiene un precio muy alto. Su historia resuena a través de los corredores del tiempo, un testimonio de la oscuridad que puede consumir incluso a las almas más decididas. Además de todo esto, el patrimonio total actual de Thelma sigue siendo de entre 1 y 5 millones de dólares. Mientras exista el mundo del crimen, donde las fortunas suben y bajan, una cosa seguirá siendo cierta. La historia de Thelma Wright quedará grabada para siempre en los anales del misterio y nos quedará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y los caminos que pisamos. Mallory Dadiana Chacon Russell. Mallory Dadiana Chacon Russell, la tristemente célebre Reina del Sur. Traficante de drogas y blanqueadora de dinero, su imperio abarcaba varios países y su influencia no tenía límites. Vivió una vida de opulencia y poder, codeándose con políticos y miembros de la alta sociedad. Su imperio ilícito incluía hoteles, una lotería nacional e incluso una tienda de ropa de alta gama. Pero detrás del glamour estaba el crimen, y Mossack Fonseca, el infame bufete de abogados, desempeñaba un papel en su reino del crimen. Mallory dirigía una de las redes de narcotráfico más poderosas de Centroamérica. Era una fuerza a tener en cuenta, responsable del contrabando de grandes cantidades de cocaína de Guatemala a Estados Unidos. Y su aparición en el limelight, lo que realmente la distinguía era su dominio del blanqueo de dinero. Mes tras mes, procesaba hábilmente millones de dólares en fondos ilícitos, sin dar rastro de sus nefastas actividades. Para ocultar el origen de su enorme fortuna, Chacon ideó un inteligente plan. Puso en marcha Bingotón Millonario, una lotería privada, aparentemente inocente. Poco sabía el mundo que, entre bastidores, Chacon canalizaba su dinero sucio a través de esta elaborada fachada.
Con tan inmensas operaciones, era solo cuestión de tiempo que Chacón atrajera la atención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La etiquetaron a ella y a su organización como traficantes de narcóticos, especialmente designados, o SDNT. Su patrimonio neto: una enorme fortuna estimada en millones de dólares, ya que ganaba más de 10 millones de dólares al mes. Esta designación, promulgada en virtud de la ley Kingpin, desencadenó una serie de acontecimientos que acabarían por sellar el destino de Chacón. Estados Unidos trató de desbaratar sus actividades delictivas y cortar su acceso al sistema financiero internacional. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Chacón decidió colaborar con la DEA y la Fiscalía estadounidense ya en 2012. Su declaración de culpabilidad en diciembre de 2014 por cargos de narcotráfico marcó un momento crucial en su trayectoria. Al renunciar a su derecho a recurrir la sentencia, decidió ser informante. Chacón se enfrentaba a una desalentadora condena de 12 años entre rejas. Sin embargo, su valor como informante la llevó a una reducción significativa. En 2019, un juez federal redujo su sentencia a solo 5 años, recompensando su cooperación en casos que involucraban a carteles notorios como los Zetas y Sinaloa. Esa fue su tabla de salvación de un encarcelamiento prolongado. Fue en febrero de 2019 cuando Chacón volvió a saborear la libertad. Las puertas de su celda se abrieron, concediéndole una segunda oportunidad en la vida. Meses después, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones en su contra, lo que significó el fin de su capítulo como narcotraficante designada. Griselda Blanco. La tristemente célebre capo Griselda Blanco, también conocida como La Madrina, saltó a la fama a principios de la década de 1980 como uno de los capos de la droga más formidables de Miami. Pero su historia comienza mucho antes de su reinado del terror. Nacida en 1943, la vida de Griselda dio un giro oscuro a una edad temprana. Supuestamente implicada en secuestros y asesinatos de niña, aprendió rápidamente los caminos de la calle. Pero no fue hasta que entró en el mundo del narcotráfico cuando encontró realmente su vocación. Fue su segundo marido, Alberto Bravo, quien introdujo a Griselda en el lucrativo negocio de la cocaína. Juntos construyeron un imperio en Nueva York, desafiando el dominio de la mafia italiana. Pero su éxito no pasaría desapercibido. La Operación Banshee, la mayor operación encubierta de su época, acabó con la operación de Griselda y Alberto. Blanco, sin embargo, logró escapar a Colombia, donde sería conocida como La Madrina. Mujeres más jóvenes, bajo las órdenes de Griselda, volaban con cocaína oculta en sus sujetadores y ropa interior, evadiendo a las autoridades y alimentando el tráfico de cocaína en Miami. Miami se convirtió en el patio de recreo de Griselda, que se embolsaba más de 80 millones de dólares al mes, pero su lujoso estilo de vida no podía ocultar la violencia y brutalidad que seguían a sus actividades. Desde tiroteos en centros comerciales hasta asaltos a domicilios, Griselda infundía miedo en el corazón de sus enemigos. Griselda no se parecía a ningún otro criminal. Era más despiadada que los hombres implicados en el tráfico de drogas, pero su reino del terror acabó por alcanzarla. En 1985, a la edad de 42 años, Griselda Blanco fue finalmente detenida y condenada a casi 20 años de prisión por narcotráfico. Pero su historia no terminó ahí. El mundo de Blanco dio otro giro devastador en 1994, cuando su sicario de confianza, Jorge Ayala, se convirtió en el testigo principal de un juicio por asesinato contra ella. Al parecer, la traición provocó un ataque de nervios a la madrina. Ayala tenía pruebas suficientes para sentarla en la silla eléctrica, pero Blanco tenía un plan. Según Charles Cosby, jefe de su negocio de cocaína y antiguo amante, ella le pasó una nota con el críptico mensaje Joseph Kazing-Meni. Perplejo, Cosby le pidió una explicación. Blanco le reveló que quería que organizara el secuestro de John F. Kennedy Jr. en Nueva York y lo mantuviera como rehén a cambio de su libertad. A los secuestradores se les prometió una cuantiosa recompensa de $5 millones. Acorralaron a Kennedy mientras paseaba a su perro, pero sus esfuerzos se vieron frustrados cuando pasó por allí un coche patrulla de la policía de Nueva York, que los asustó. Blanco evitó la pena de muerte y llegó a un acuerdo con la fiscalía. En 2004, la madrina fue puesta en libertad y devuelta a Colombia. Pero incluso con su golpe de suerte, Blanco había acumulado demasiados enemigos como para ser recibida en casa con los brazos abiertos. En 2012, a los 69 años, Griselda Blanco encontró la muerte.
A la salida de una carnicería de Medellín, fue abatida en un tiroteo desde una motocicleta, siguiendo el mismo método del que había sido pionera años antes. Se desconoce la identidad de su asesino. Griselda Blanco, la madrina de la cocaína, era una mujer de 69 años, madre de 4 hijos, a la que vemos aquí en una de sus muchas fotos. Desde ayer está muerta, asesinada a tiros por un motociclista cuando salía de una carnicería en Medellín, Colombia. Pero lo interesante es que murió con una película de Netflix y la friolera de $2.000 millones a su nombre. ¿Qué otras historias de intriga y fortunas ocultas se esconden en las profundidades del mundo del crimen? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla y te llevaré a otro viaje para averiguarlo.